Dios les bendiga a todos, tu hermana y amiga Ana, sierva del Altísimo, dándole gloria a Dios por un día más de vida que me ha dado y por la fortaleza y la salud que me da para hacer lo que tengo que hacer cada día para sobrevivir. Amén. Quiero continuar con la segunda parte del libre albedrío. Ya hice un video de la primera parte y quiero continuar con la segunda parte porque es bastante extenso, bastante largo. No sé si lo podré terminar hoy, vamos a ver. Compartan en sus muros de Facebook, Instagram, YouTube para gloria de Dios. Denle un gusta y suscríbanse a mi canal para que no se pierdan ninguno de estos mensajes edificativos que vienen de arriba, de lo alto, celestial. Mensajes positivos, que es lo que necesitamos escuchar en medio de un mundo donde hay tanta maldad y tanta ceguera espiritual. Amén. Así que voy a continuar con la segunda parte, el libre albedrío. Y ya yo había leído esta partecita aquí, pero la quiero volver a leer para seguir. Dice que la palabra de Dios, Jehová Dios nos dé sabiduría en esta hora, nos toque de una manera especial. Y te toque también a ti, amigo y amiga que me escucha. Para su gloria en Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios no ha revelado por qué pudo surgir en una criatura de Dios. Lucifer, tan elevada ambición y orgullo desmedido, que le llevó a hacer un mal uso de su libertad y ocasionar tanto sufrimiento a este mundo. De la misma manera, tampoco podemos entender por qué Adán y Eva tuvieron que desear en su corazón conocer el bien y el mal y ser como Dios. Tanto el diablo como la primera pareja pudieron hacer lo que deseaban en su corazón, que fue desafiar a Dios, desobedeciéndole y transgrediendo el primer gran mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Léanse Mateo 22:37. ¿No es esto prueba suficiente de que ellos poseían libre albedrío? ¿Hubo algo que los condicionase a pecar? Al contrario, pues al ser perfectos, sus conciencias eran rectas y por tanto estaban inclinados a hacer el bien. ¿Acaso su libre albedrío era tal que podía por igual decantarse a lo bueno que a lo malo? En mi modesta opinión, no existe el libre albedrío neutral, puesto que ello provocaría que la criatura se pudiese inclinar al bien y al mal indistintamente, sin desear nada en principio y sin ningún tipo de condicionamiento morales. Para poder realizar cualquier acto voluntario, es decir, libre, es necesario primeramente desearlo. Como decíamos arriba, la realización de cualquier elección libre implica no solo el consentimiento de la voluntad, sino también experimentar un fuerte deseo que nos impulsa a llevar a cabo el objeto de nuestra elección y decisión. ¿Su decisión hubiese sido la misma si hubieran sabido las consecuencias de sus actos? Aunque ninguna criatura podía conocer el mal ni sus consecuencias, pues nunca había existido hasta entonces, esto no justifica en absoluto su acción malvada. La motivación para no elegir lo malo no debería depender del miedo al castigo o porque previeran que se producirían más o menos graves perjuicios materiales o de cualquier índole, sino que la misma debe regirse siempre por los condicionamientos morales de una recta conciencia
en los que primen la obediencia a Dios y el amor al prójimo. Adán y Eva, y quizá pensaron que Dios era el que estaba equivocado y que les estaba ocultando la verdad a fin de poder controlarlos y mantenerlos sujetos a él. ¿No es el caso de Satanás, que era de naturaleza espiritual superior al hombre? Hebreos 2:7. Y había vivido en el cielo en perfecta comunión con Dios, conociendo la majestad de su gloria y la grandiosidad del universo. Isaías 14:12, Ezequiel 28:14, Job 1:6-8. Aunque el deseo concupiscente que sintieron tanto Satanás como la primera pareja pudo ser similar en algunos aspectos, el de aquel fue provocado por un pensamiento de creerse capaz no solo de igualarse en poder a Dios, sino de superarle, queriendo demostrarse a sí mismo y a los demás ángeles que gobernaría con más sabiduría y libertad a sus súbditos si lograba usurpar el trono de Dios. Su enorme y desmedido orgullo y ambición le llevaron a pretender levantar su propio trono para regir el universo. Junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Isaías 14:3. Isaías 14, versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Aleluya. ¿Cómo es el libre albedrío humano después de la caída? En Adán la humanidad cae y a causa de su inclinación al mal, muchos mueren y se pierden para siempre. Pero el plan y propósito de Dios desde la eternidad es rescatar a su pueblo, a todos aquellos que no se conforman con el espíritu de este mundo. Véase 2 Corintios 4:4. Cristo se entregó a sí mismo para redimir a los escogidos a su iglesia. Hechos 2:23. Romanos 4:25. Romanos 8:29. Romanos 4:32. Efesios 1:4. Efesios 5:11. Efesios capítulo 1, versículos 4, 5, 11. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Efesios 5:25. Segunda de Corintios 4, 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Alaba. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En consonancia con 2 de Corintios 4:4, Juan 1:12 y 13, Juan 8:34, Romanos 6:16 al 22 y otros muchos textos que veremos a continuación, el gran reformador Lutero, en su obra De Servo Arbitrio, la voluntad determinada, declara que al hombre se le concede un libre albedrío no respecto de lo que es superior a él, sino solo respecto de lo que es inferior. Esto es, el hombre debe saber que en lo referente a sus bienes y posesiones materiales, él tiene el derecho de usar, hacer y no hacer conforme a su libre albedrío, aunque también en esto lo guía el libre albedrío del solo Dios en la dirección que a él le place, pero que frente a Dios o en lo pertinente a la salvación o condenación, el hombre no posee un libre albedrío, sino que es un cautivo, un sometido y siervo, ya sea de la voluntad de Dios o la de Satanás. Romanos 6:16 al 22 dice la palabra de Dios: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Desde que Adán pecó por primera vez, se hizo evidente la degeneración moral que supuso independizarse de Dios. Pronto Caín, por celos o envidia, mata a su hermano Abel. Génesis 4:5 al 8. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4:5 al 8. Mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿Por qué andas irritado? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alcanzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia. ¿Y a quién tienes que dominar? Caín dijo a su hermano Abel: Vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Dios amonestó a Caín al descubrir sus pensamientos de odio y envidia hacia su hermano Abel, aconsejándole que podría evitar el mal que pensaba hacer, obrando bien. Aunque Caín hubiera podido obedecer el consejo de Dios porque nadie se lo impedía o en su voluntad no existía ninguna coacción, él decidió seguir los dictados de su deseo pecaminoso y matar a Caín antes que hacer el bien que le
que le sugirió Dios. El apóstol Pablo nos manda: no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Romanos 12:21. Eso demuestra que somos esclavos de nuestros deseos, ya sea para bien o para mal. La voluntad de Caín, inclinada al mal, deseó en su corazón acabar con su hermano y no vaciló en hacerlo, sin tener en cuenta los mandatos de su conciencia. La voz de Dios, aleluya, que se oponía a esta elección. En mi opinión, este acto no era necesario, algo que no puede no ser, sino contingente, o sea, algo que puede ser a no ser. Poco más tarde, la incipiente humanidad antediluviana alcanza al paroxismo del mal, llegando al máximo de rebelión contra Dios, hasta el extremo de que Dios, después de advertirles durante 120 años, Génesis 6:3, mediante el fiel Noé, para que se arrepintiesen, decide realizar su primer juicio sobre los habitantes de la tierra, mediante un diluvio universal. Veamos los textos que lo describen vividamente. Génesis capítulo 6, 5, 11, 12. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, que es lo que se ve hoy día. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La experiencia de nuestra historia y de cada día demuestra que el ser humano caído está inclinado al mal desde su mismo nacimiento. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. La Sagrada Escritura afirma que todos estamos bajo pecado. Romanos 3:9. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Romanos 5:12. Lo que quiere decir que el pecado y la muerte son consecuencia del pecado original, el que cometieron Adán y Eva. Aunque una gran parte de nuestra sociedad actual no reconoce la existencia del pecado y por tanto no considera políticamente correcto hablar del mismo, el pecado es una realidad innegable, con independencia que seamos capaces de reconocerlo también en nuestra propia persona. Es algo que diariamente observamos por doquier, por muy ciegos y sordos que nos hagamos a lo que ocurre a nuestro alrededor y en nosotros mismos. La palabra de Dios lo testifica y lo confirma. La causa y origen de la muerte ya no representan misterio alguno, son sencillamente la consecuencia del pecado original y de nuestro pecado personal. El gran apóstol Pablo lo explica en los siguientes pasajes. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Romanos 5:12, 14, 18 y 19. Léanlo en sus Biblias. Por culpa de un hombre, Adán, entró el pecado, y por éste la muerte. ¿Ha abandonado Dios al hombre a su suerte, a una muerte irreversible? De ninguna manera. El hombre pecó libremente y recibió la recompensa que le correspondía, la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Dios pues no se ha limitado a crear el mundo, al hombre y a las leyes que lo rigen y lo sostienen, y luego dejar que todo se desarrolle según el libre albedrío de sus criaturas y el azar, sino que Dios es providente. Él gobierna el universo y sostiene su creación con su
poder infinito. Constantemente endereza las acciones malas de los hombres. Prueba concluyente de que Dios no permanece expectante, sino continuamente activo, es que entró a formar parte de nuestra historia y del mundo por el creado, haciéndose carne en la persona de Cristo, para recibir en sustitución nuestra la muerte que nos corresponde. La obediencia perfecta de Cristo cumple la ley de Dios y su muerte vicaria satisface la justicia de Dios. Romanos 5:18. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alaba. Romanos 8:1. Por tanto, la solución al pecado del hombre está en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante el grave problema del pecado? Primero de todo, debemos asumir que el pecado está no solo en los demás, sino también en nosotros. Difícilmente acudiremos al médico divino, Cristo, si no admitimos que tenemos la enfermedad producida por el virus o el germen del pecado. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, dice el Señor, sino a pecadores, al arrepentimiento. Mateo 9, 2 y 13. Véase también primera de Juan 1:8. En primer lugar, pues abandonando toda altivez de espíritu, creeremos que la Santa Biblia es la palabra de Dios, que la verdad no está en nosotros. Aleluya, si contradice la clara enseñanza de la Sagrada Escritura. Ella declara la verdadera condición del ser humano y de que no hay ni un solo justo. Entonces, si no vemos ni un solo justo, entonces, ¿am I wasting my time trying to serve God? Sería la pregunta. Si no hay ni uno justo, entonces que estoy perdiendo el tiempo en servirle al Dios. Aleluya. Que no hay ni un solo justo. Gloria a Dios. Romanos 2, 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow. En segundo lugar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 30 y 31. Romanos 10, 9. Así de sencillo. Si se nos pidieran grandes obras o sacrificios, ¿no estaríamos dispuestos a intentarlo y hacer todo lo que fuese necesario? Cuanto más si la condición impuesta es solo un acto de fe que no implica ningún costo. Claro que la fe no es un mero asentimiento intelectual a una o varias verdades espirituales, sino que requiere, además de admitir nuestra condición pecaminosa, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, aceptar a Jesús como nuestra justicia, Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Aleluya. Siendo entonces justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Llegados a este punto, se ha quedado claro que vivimos en un mundo donde el mal, el sufrimiento, la maldad y todo tipo de violencia proliferan por todas partes y en todo tiempo. El destino del hombre es vivir precariamente unos pocos años y luego morir.
¿Por qué son todavía pocos los que buscan a Dios y ser salvados de la muerte y de la destrucción que espera este mundo y a todos los malvados? Segunda de Pedro 3:7. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La voluntad del hombre natural es esclava de sus deseos y su mente no entiende las cosas espirituales ni las quiere comprender. Para él son locura, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Primera de Corintios 3:19. Primera de Corintios 1:23 al 25. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Juan 5:37 al 40. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creáis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El problema de los seres humanos no es que no puedan hacer el bien, creer y obedecer a Dios y su palabra, sino que no quieren ir a Cristo para ser vivificados y recibir la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12. Véase además Juan 3:5, Santiago 1:18. Todo esto es explicado magistralmente por el gran reformador Lutero en su obra de Servo Arbitrio, la voluntad determinada. Aleluya. Gloria a Dios. Continuaremos a una tercera parte. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Tengan una linda tarde, una buena noche. Buen provecho a todos. Bendiciones. Adelante para el cielo con grito y sin miedo. Esta es tu hermana y amiga Ana, sierva del Altísimo. Bye bye. Compartan.